Ahora, quiero llevarles a otra escritura que está en Segunda de Pedro, un par de escrituras que voy a compartir con ustedes. Una que está en Segunda de Pedro, a ver, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice, pero oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Otra vez, un día es como 1000 años, un día para el Señor es como 1000 años de nosotros y 1000 años como un día. Y además, junto con esto, me voy a la perla de gran precio en el libro de Abraham, en el capítulo 3, versículo 4. Dice lo siguiente. Dice, y el Señor me dijo por el Urim y Tumim que Kolob era conforme a la manera del Señor, según sus tiempos y estaciones en sus revoluciones, que una revolución era un día para el Señor, según su manera de contar, que es 1000 años de acuerdo con el tiempo que le he señalado a esa donde estás. Esa es la computación del tiempo del Señor según el cómputo de Kolob. Bien, sobre estas escrituras, armonizando lo que ya hemos visto, de que el Señor está sobre todas las cosas y que tendría que manifestar una ley superior, por decirlo de alguna manera, o una ley que por ahora está velada para nosotros, con esta parte donde Pedro y luego Abraham revelan que sí se le señala un tiempo a esta esfera y que esta esfera, de acuerdo con Kolob, que es la estrella más cercana a la en que vive el Señor, son 1000 años allá, perdón, son 1000 años aquí, allá representa un día. Entonces vemos que al menos esa esfera de Kolob sí tiene un tiempo y sí tiene revoluciones, como le llama el libro de Abraham. Al menos es así. ¿Sí? Entonces, esto aterrizándola a nuestra realidad, son 1000 años. Todo esto, Víctor, ¿qué tendría que ver con lo que venimos hablando sobre el tiempo para la venida del Señor? Tiene que ver otra vez, ¿no? Es la perspectiva del tiempo, que a veces para nosotros el decir poco tiempo, o otra vez repitiendo, parafraseando las escrituras, está a las puertas, es la hora 11, para nosotros ya podríamos estar desesperados y decir, pero pues ¿desde cuándo, no? ¿Desde cuándo ya está a las puertas? Pero si hacemos esta simple comparación de que un día para el Señor son 1000 años para nosotros, entre las otras comparaciones que ya, o entre los otros antecedentes que ya hemos dado, esto simplemente nos indica que estamos bien perdidos si pensamos que estar a las puertas es dentro de un año. Simplemente es corroborar esa parte, ¿no? Es decir, podemos pensar que en el lenguaje de las escrituras, el cual viene por revelación de Dios, se manifiestan ciertos términos que para Dios significan una cosa y nosotros podemos estarlos interpretando de otra manera. Yo creo que es simplemente eso. Tiene que ver con la manera en cómo percibimos el tiempo y la duración. Y digo esto porque algunos podrían pensar, pues supuestamente Jesucristo ya estaba cerca hace 200 años, ¿no? Cuando, si vemos en Doctrina y Convenio la sección 1, desde ahí empieza, ¿no? Y dice, preparaos para lo que ha de venir porque el Señor está cerca. Y algunos en este punto podrían decir, pues creemos que o José Smith no era un profeta de Dios y no es cierto esa revelación que recibió, o Pedro tampoco fue un profeta de Dios hablando de estas cosas. Y entonces podríamos llegar a pensar o llegar a caer en una incredulidad diciendo, pues todos estos cálculos han fallado. Pero eso es si pensamos en una lógica del tiempo humana, pero que ahora si le agregamos a todo esto que ya habíamos dicho de la relatividad del tiempo y de la forma en cómo percibimos el tiempo, si a esto le agregamos que 1000 años para nosotros es un día para el Señor, entonces nos daremos cuenta que en el vocabulario del Señor, decir que algo está pronto o algo está próximo, no está hablando de horas, ni de días, ni de semanas, puede estar hablando de siglos. Entonces, por eso el punto de estas escrituras. Ahora imagínense lo que esto significa para nosotros, o sea, cuánto dura nuestra vida para el Señor. Y si te das cuenta, Chava, un amigo me enseñó algo, dice, el albedrío, el tiempo que tienes para usar el albedrío es muy corto.
Se llama Alberto Casillas, este amigo, ¿no? O sea, el albedrío es algo muy, muy importante, pero es algo que usas muy poco tiempo, porque tú tomas una decisión en milisegundos, segundos, al caso, ¿no? Es como, decido seguir al Señor. ¿Cuánto te tomó? O sea, el demostrarlo te va a tomar mucho tiempo, pero el ejercicio del albedrío realmente es muy corto. Pero imagínate todo el valor que te aporta a nivel eterno. Así como la vida del hombre es muy corta desde una perspectiva eterna, pero hace un cambio completo en todo lo que te queda por delante, ¿no? Y eso es relativo, o sea, que algo sea corto no quiere decir que no tenga valor. ¿Cuántas decisiones de albedrío, sumando los segundos que tenemos en nuestra vida, cuántas tenemos? Yo me he puesto a dar un número. O sea, ejercemos nuestro albedrío no más de 24 horas en toda nuestra vida. Esas decisiones que tomamos, ¿no? Y eso cambia todo, así como lo corto que es nuestra vida, cambia toda nuestra eternidad. En esta escritura, Víctor, que tú parafraseabas ahorita en Doctrina y Convenios 1:35, dice: quiero que todo hombre sepa que el día viene con rapidez. La hora no es aún, mas está próxima, cuando la paz será quitada de la tierra y el diablo tendrá poder sobre su propio dominio. En la sección 2, versículo 1, dice lo siguiente: he aquí, yo os revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de cómo es que el Señor, pues justamente está hablando de un tiempo, pero que este tiempo viene pronto. Ahora, eso es interesante, ¿no? Porque con todo esto que estamos diciendo, podríamos decir, no, pues entonces sí pueden faltar 500 años, ¿no? Tranquilamente. Entonces, aquí tenemos ya que ir poniendo las cosas en contexto. Y, por ejemplo, esa escritura que leíste en la sección, que era Doctrina y Convenios 1:35. 1:35, y dice que la paz sería quitada de la tierra, está hablando en futuro. Y ahí estamos hablando que esa sección creo que fue revelada en 1832 o 33. Y está hablando en futuro, ¿no? De que llegará el día en que será quitada la paz de la tierra y que entonces, cuando eso suceda, ahora sí, digamos que ya está a la vuelta de la esquina. El presidente Dallin H. Oaks habló acerca de esto y él dijo en el 2004, dijo, estamos viviendo en esa época en la que la paz ha sido quitada de la tierra. Él ya lo está hablando en pasado participio o en presente, ¿no? O sea, todavía constante para ese tiempo y todavía yo creo que sigue para nosotros ese tiempo. Entonces, ahora si comparamos en este tiempo limitado que nosotros podemos percibir y nos vamos 200 años atrás o 180 o 190 años atrás cuando se recibe esta revelación y dice el tiempo, llegará el tiempo en que la paz sea quitada de la tierra y entonces ya estará por llegar el Señor. Y luego el presidente Dallin H. Oaks en 2004 nos dice, estamos ya viviendo ese tiempo en donde la paz ha sido quitada de la tierra, entonces significa que, esto es muy obvio lo que voy a decir, ¿no? Pero seguimos avanzando hacia ese acontecimiento de la segunda venida del Señor. Entonces, si hace 200 años estaba cerca, imagínense cómo está ahora. Y ahora sí, yo creo que hablando en términos terrenales, o sea, realmente yo estoy convencido de que en términos terrenales, ahora sí estamos cerca. Ahora, no voy a decir 5, 10, 20, 30 años, pero las señales ahí están, ¿no? Y es otro de los temas que vamos a hablar hoy acerca de las señales. Si nos va el Chava, tiempo. ¿me permites abordar un par de comentarios que veo muy interesantes? Sí. Muy bien. Y uno va a parecer que es alguien que está en contra de nuestra iglesia, y me adelanto, lo voy a tomar con mucho respeto y con mucho cuidado, no es una intención de contender, pero es algo que dentro de todo se me hace muy útil este comentario. Primero, de una página que se llama Por el Estudio y por la Fe. Dice, limitan su comprensión de la verdad a lo que pueden verificar por medios científicos. Eso pone límites artificiales en su búsqueda de la verdad. Y esto no lo dicen ellos, lo dijo el presidente Oaks. Perdón, lo puse al revés porque dice lo primero, los métodos de la ciencia nos llevan a lo que llamamos verdad científica, pero la verdad científica no es la totalidad de la vida. Ojo, aquí no está diciendo que no es una parte de la vida, simplemente dice no es la totalidad. Vemos que sí es una parte de la vida y entonces dice
limitan su comprensión a lo que pueden verificar. Me regreso y entonces aquí quiero poner un ejemplo de lo que estamos y de lo que no estamos haciendo. Nosotros hablamos de ahorita de conceptos que están en la ciencia que nos pueden ayudar a ampliar una escritura, pero no le estamos demandando a las escrituras que se demuestren por el método científico, eso es distinto. Hace unos días tuvimos una transmisión en Jerusalén con el hermano Franco, y entonces él nos mostró el amanecer, cómo salía el sol desde el Monte de los Olivos y apuntaba hacia la Puerta Dorada, a la puerta oeste. Y entonces, hermanos, si ya lo vieron, comenten, ¿cómo cambió su comprensión de las Escrituras? No solamente el leer y entender por la fe, pues, su venida va a ser como el amanecer y va a llegar por el lado oriente. Al ver de una forma más tangible la escena, la Tierra Santa, el sol amaneciendo, creo que fue una transmisión muy bonita porque vimos amanecer, cómo el sol atravesaba el Monte de los Olivos y daba directamente a la puerta antes de llegar al valle de Cedrón. No le exigimos, cuando leímos hace 20 años a la Escritura, a ver, demuéstrame que cuando el sol sale por el oriente científicamente, no, lo entendimos, pero cuando tenemos un análisis más tangible, el significado se hace más profundo y más bonito. Es lo que estamos haciendo. Hay muchas verdades científicas, que son inexplorables, ¿no? O sea, la ciencia no nos puede decir gran cosa acerca de la muerte clínica después de 5 horas de fallecido un cuerpo. La ciencia tiene muchos límites, y el límite de la ciencia es lo tangible, lo replicable. Entonces, yo no le voy a exigir a mi fe que se demuestre por el método científico, pero lo que sí estamos haciendo es parecido a lo que hicimos ese día, buscar cosas, tangibles que pudieran darnos una comprensión más profunda de una verdad eterna. Por eso dije, no asumamos la ciencia como la verdad. Hace, 100 años sabíamos que no podíamos viajar más allá de la velocidad de la luz. Eso sigue siendo verdad, pero si hay un truco, y un matemático que se llama Alcubierre lo propuso, donde sí podríamos tener una nave que viajara más que la velocidad de la luz, siempre y cuando moviéramos el espacio con nosotros. O sea, no solo la nave, sino el espacio a su alrededor. Eso es lo que ven en Star Trek como el desplazamiento warp, ¿no? Existe, pero si lo hubiéramos planteado hace 100 años, alguien nos diría: "Estás loco, no se puede". Se puede bajo ciertos parámetros. Mi punto es, insisto, la ciencia no es la última verdad, la ciencia es una exploración, un modelo del mundo que nos rodea, y ya. Entonces, muy bien por lo que comenta, por el estudio y por la fe, solamente lo quiero aclarar. No estamos exigiéndole a Dios que nos dé razón científica de cada cosa, porque sería rebajarlo a nuestro nivel, y nuestro nivel es muy limitado, ¿no? Y la segunda, y esa es con mucho respeto también, con todo respeto, bueno, él empezó con respeto, yo sigo con respeto, esta religión me parece muy fantasiosa. Y aquí me quiero, ir un poquito y voltear la tortilla de esto. Estudien física cuántica, ciencia pura y dura, y va a parecer todavía más fantasioso, porque, insisto, cuando entendemos la cuántica, no la estamos entendiendo. En la cuántica hay teletransportación, hay la materia no existe hasta que la observas. Hay muchas cosas que diríamos: "¿Esto de dónde lo sacaron?". Y señores, es ciencia, ¿no? Es ciencia. Entonces, la realidad es que nuestro universo, no nuestro mundo, nuestro universo está compuesto por menos del 30% de materia, le decimos bariónica, que es toda la que podemos ver. Pero hay un 70% que no tenemos ni idea qué es, pero ahí está. Y sabemos que ahí está porque medio sentimos su efecto, pero no hay forma de identificarla y medirla. Esto quiere decir básicamente que toda nuestra comprensión del universo mal comprendido es menos del 30% de la realidad. Entonces, sí, puede parecer muy fantasioso y no seríamos los primeros que dicen: "Tal vez esto parece locura de nuestra parte", pero la realidad, y si queremos ser cuadrados, científicos y totalmente encajonados a lo que la investigación me da, está todavía peor. Créanme, está todavía peor. O sea, pasan cosas muy antiintuitivas en a nivel pequeño. Y así es. Para mí, me maravilla tan solo la conciencia humana y cómo existimos. O sea, me maravilla el cómo, sí es cierto, somos una creación del Padre, de Jesucristo,
pero cómo es que en un plano físico está nuestra existencia tal cual está hecha. Es algo que no deja de maravillarme. Por eso me gusta tanto la ciencia, porque me ayuda como un poquito a tratar de entender los cómos de la creación y realmente, créanme, cuando nos metemos en esto, es súper fantasioso. Por eso Pasteur dijo: "Poca ciencia te aleja de Dios, mucha te acerca a Él". ¿Alguien más a quien le quieras responder, César? Ya no, ya no. Pero me gustaron estos comentarios, primero porque, pues, porque los hicieron pensándolo, ¿no? Voy a tratar de manejarme en una línea con respeto. Bien, entonces vamos a cerrar este punto. Dice por aquí Jonathan, entonces, según esto, 1000 años de nuestro tiempo equivalen a un día con el Señor. Si vivieras 100 años en la tierra, eso sería una décima parte de un día con el Señor. Entonces, según esto, si vivieras 100 años en la tierra, eso equivaldría a 2.4 horas en el calendario del tiempo del Señor. Si vives hasta los 75 años, eso sería 1 hora y 48 minutos. 50 años de este tiempo equivalen a 1 hora y 12 minutos en el tiempo del Señor. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas viviendo de acuerdo con el tiempo del Señor, César? Aquí, a ver si ahorita nos das esta respuesta. Quiero compartir para cerrar este punto, esta escritura, Víctor, que está en Doctrina y Convenios 64:24. Dice, porque después del día de hoy viene la quema. Esto es, hablando según la manera del Señor, porque de cierto os digo, mañana todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo y yo los quemaré. Porque yo, el Señor de los ejércitos, no perdonaré a ninguno que se quede en Babilonia. Dice que mañana, bueno, mañana, esto fue en 1831. Sí, pues mañana ya pasó, ¿verdad? Según nuestro tiempo, pero según todo este tiempo, esto que hemos visto el día de hoy, Víctor, sí, han pasado casi 200 años desde entonces. Estos 200 años, Víctor, si la Tierra lleva o tiene una edad de 7000 años, o debería tenerla, o va a tenerla, pues, esto representa un 2.9%, 2.9% de la edad de la Tierra. Entonces, si el Señor en 1831, según nuestro tiempo, dijo que viene mañana, podemos entender la relación de que literalmente, si es mañana, si entendemos la forma en que el Señor está viendo el tiempo, haciendo esta comparativa de acuerdo con lo que dijo Pedro y de acuerdo con las revoluciones de los tiempos de Colo frente a los tiempos o revoluciones de la Tierra. Confirmo. X2. Y sabes que voy a insistir en algo de manera muy, muy breve, ¿no? Pareciera que estamos diciendo aquí que todavía pueden pasar 200, 300 o 500 años porque no tenemos idea de los tiempos del Señor. No quiero que se lleven esa impresión, es decir, no es ni una cosa ni otra. ¿Y por qué digo que no nos vamos a ese extremo? Y tengo una pregunta para ustedes y quizás para nuestros amigos, y si gustan responderla. Y disculpen que han puesto tantos comentarios que es difícil irlos siguiendo y comentarlos aquí para todos, pero les voy a preguntar esto. Y sobre todo a los que son más grandes de edad o que tienen muchos años en la iglesia. No sé, por ahí si alguien de los que nos ve tiene 70, 80 años y toda su vida ha estado en la iglesia, pero la pregunta va para todos. Se ha insistido tanto en otras épocas o en las décadas anteriores, se ha insistido tanto en que debemos prepararnos porque el día del Señor está cerca. Y voy a hacer referencia al presidente Nelson. De sus alrededor de 30 discursos que él ha dado en conferencia general del 2018 para acá. Bueno, son 20 y tantos discursos. ¿Han visto en otra época similar, comparándolo con estos 5 o 6 años, otros 5 años anteriores, o los anteriores, han visto que un profeta, un presidente de la iglesia haya insistido tanto en que el día del Señor se aproxima, en que estos son los últimos días y en que debemos estar preparados para eso? Y otra pregunta,
este mismo tipo de advertencias que estamos recibiendo en estos últimos años, ¿tendrían sentido hace 100 años, cuando para una persona que vivió hace 100 años, y eso ya está probado porque ya pasaron, y ahora es fácil decirlo si lo vemos en retrospectiva, cuando para esa persona que vivió hace 100 años, digamos en la época del presidente, ¿quién estaba? Joseph F. Smith. ¿Tendría sentido para esa persona haberle advertido tanto para una preparación para la segunda venida cuando no iba a suceder durante su tiempo en la tierra, ni siquiera probablemente el de sus hijos? Tiene más sentido que ahora estemos recibiendo todo este tipo de advertencias. Y pregunto esto porque para mí, que llevo 27, 28 años en la iglesia, al menos yo no recuerdo en un periodo tan corto tantas invitaciones a prepararnos. Y quizás soy de memoria corta, ¿no? Por eso hago la pregunta para ustedes y para todo el que guste responderla. ¿Y por qué pregunto esto? Porque si la respuesta es que no, como yo lo veo, pero insisto, puedo estar equivocado, si la respuesta es que no, entonces sí estaríamos hablando de que en ese rango de estos 200 años, desde que se restauró el Evangelio, cerca de 200 años, estaríamos hablando de que ya estamos en un tiempo corto, solamente midiéndolo dentro de esos 200 años. Sí. Entonces, eso, Víctor, no hace sino evidenciar lo poco que falta. Y cuando dice el Señor, vengo mañana, literalmente de acuerdo con su tiempo, reflejado de acuerdo con lo que dijo Pedro y lo que dijo Abraham, es mañana, ¿no? O sea, no mañana, aquí estamos, no mañana 19 de febrero, ¿no? O 20 de febrero, ya ni sé en qué día estamos. Digo, No, para que tampoco digan, El Salvador dijo que mañana, ¿no? mañana de acuerdo con el tiempo del Señor. O sea, esto le da sentido, o sea, entender los tiempos del Señor le da completo sentido a que Él diga mañana en las Escrituras. ¿Sí? A eso es lo que me refiero. Ahora, Básicamente cerramos en esto. Ahora, yo concuerdo con lo que dice Víctor, de que ya que explicamos, estiramos el tiempo del Señor a un límite indefinido, no significa que va a venir en 1000 años, porque las señales están acelerándose también, se están presentando y muchas veces ya se cumplieron y nosotros ni en cuenta. Entonces, el punto es lo que asumimos, ¿no? Como cuáles son las señales y cómo se van a cumplir. Algunos hablan, por ejemplo, de la escritura de que seremos arrebatados y uno será tomado y el otro dejado. Ayer lo platicaba con un amigo. Muchos lo interpretan como que antes de la tribulación el Señor se va a llevar a todos los justos y va a dejar que todos los malos estén aquí sufriendo los terremotos y cataclismos. Es una interpretación que respeto, pero no comparto. ¿Por qué no la comparto? Porque el día grande y terrible que llegará como ladrón en la noche tomará a la gente casándose y dándose en casamiento, está llevando una vida normal. No sé qué tan normal sería si ves que la mitad del mundo fue teletransportada como en Avengers, ¿no? Las señales son muy claras para los que saben de ellas y las estudian. La gente que no estudia las escrituras, no entiende las señales, todo lo que está pasando en el mundo es completamente normal y siempre ha pasado. Estamos en una época como cualquier otra, no hay ninguna diferencia. Pero cuando entiendes esas señales como claras que están ahí moviéndose, dices: "Ah, bueno, algo está diferente". Los cambios climáticos de hoy no son los mismos que estábamos previendo en los 80, ¿no? Un ejemplo de muchos. Y el punto es, el propósito de las señales, yo lo veo muy estrecho con la palabra enseñar. De hecho, enseñar es una palabra que viene del latín ensignar, que es seguir las señales. Entonces, estas señales de la segunda venida nos están enseñando, nos están proveyendo, información para darnos, en mi interpretación, ese estímulo a cambiar nuestra vida. De hecho, eso es lo importante, ¿no? O sea, lo importante no es, que llegue y a mí me agarre como yo fui el primero que dijo, no. Es como que venga él y me encuentre preparado espiritualmente para recibirlo. Entonces, para mí ese es el propósito de estar atento a las señales. Y personalmente, yo sé que en el canal, y aquí es importante hacer esta diferenciación, este canal está abierto para todas las opiniones. Hemos invitado personas, y han estado aquí personas de muchas opiniones, y solo cada quien es responsable de su propia opinión.
Por ejemplo, habrá quien dijo: "No, pues yo creo que ya para el 2024 ya va a venir, o para el 2021, el 2023". Personalmente, yo, he compartido antes fechas, pero he aclarado, para mí no son fechas en las que el Señor va a venir. Para mí son fechas con una alta carga simbólica como recordatorio de que Él está cerca. Y una de ellas fue la Pascua del año pasado, que se conjuntaban las 3 Pascuas. Nadie, a lo mejor lo previó y ocurrió. Y ahí está, ¿no? Como un testimonio de que la Pascua está ligada a Elías, se conjuntaron la Pascua cristiana, judía e incluso la conferencia general, y ahí está, como una señal, una fecha simbólica. ¿Qué ocurrió? ¿Ocurrió un terremoto? ¿Se volvió a juntar los continentes? No, pero el recordatorio ahí está y es muy importante. Este año lo mismo, ¿no? Hay eventos que son trascendentales desde una forma simbólica, sin que con esto pretendamos decir que va a ocurrir en esa fecha. Pues nosotros no le decimos al padre qué hacer, ¿no? Más bien estamos buscando las enseñanzas a través de, pues, de todas estas señales que él nos quiere dar. No es al revés, es de él hacia nosotros, no de nosotros a él decirle qué hacer. Y no sé. Vamos a este tema, César, sobre las señales, pero antes de eso yo sí quisiera hacer una aclaración y ya algunos hermanos le están respondiendo, pero aquí nuestro hermano por el estudio y por la fe es una cuenta que ordinariamente se mete a nuestro canal a hacer comentarios para hacernos ver las cosas en las que doctrinalmente estamos mal, de acuerdo con su punto de vista. Entonces, y está bien, puede él hacer este tipo de opinión, nosotros no vedamos opiniones, pero aquí sí está haciendo una afirmación que se sale de lo que se ha dicho. Dice que se ha promovido que la segunda venida sería 2022, 2023, 2024, 2025. ¿Ha cambiado su posición? Pregunta. Mira, en este canal no se ha promovido esas fechas como las fechas en que vendría El Salvador. Eso es definitivo, sino que en su momento, cuando estaba aquí el hermano Juan Alvaradejo, él sostuvo que el 2023 o 24, yo no recuerdo qué año, era un año de preparación para la segunda venida. No dijo que en ese año iba a venir. Ahora, en comentarios exclusivos y relativos a su forma de pensar, él hizo un cálculo basado en los 1000 años del Señor y la primera media hora de silencio que está establecida en Apocalipsis para decir que los 20 puntos o los 21 años que equivalen a la media hora de silencio, según el cálculo de los 1000 años establecido por Pedro, ya había pasado. Y que si ya había pasado este tiempo, en breve se estarían presentando los ángeles del Apocalipsis. Y si eso sucede, entonces después de esto vendría una segunda media hora de silencio en la cual, de acuerdo con la sección 45 de Doctrina y Convenios, vendría el Salvador. Entonces, según lo que dijo el elder Alvaradejo, el hermano Juan Alvaradejo en ese momento, podría ser que antes de 2033 viniera El Salvador, y él se apoyó mucho en una afirmación que hizo una autoridad general de la iglesia, el elder Featherstone, quien dejó una carta en una cápsula del tiempo en uno de los templos del sur de los Estados Unidos. Y él, esta autoridad general, el elder Featherstone, decía, o él anticipaba que Jesucristo iba a venir para 2033 o antes. Entonces, toma los elementos de la media hora de silencio, los ángeles del Apocalipsis, la segunda media hora de silencio, y todo lo mete en una licuadora con la carta del elder Featherstone y dice el hermano Alvaradejo, de acuerdo con mi punto de vista, Jesucristo vendría aproximadamente en 2033 o poco antes. Entonces, son afirmaciones que él hizo. Nunca dijo 2022, 2023, 2024, 2025. Y son exclusivas de él. ¿Sí? Entonces, así comenzamos, nada más déjame cerrar este punto, César, y así comenzamos esta transmisión, Víctor, diciendo que muchos habían dicho o anticipado que Jesucristo vendría en 1500, en 1800 y algo, o sea, ya muchos, Wilford Woodruff en 1890, ¿sí? Muchos han hecho este tipo de predicciones y el Señor no ha venido. Y lo que estamos tratando de establecer aquí es que los días del Señor están muy pronto, de acuerdo con la forma en la que Él nos ha demostrado que se puede medir el tiempo.
Entonces, dicho esto, César, simplemente quería hacer esta aclaración del hermano por el estudio y por la fe de cosas que no se han dicho que él afirma que se ha dicho. Adelante, César. Sí, yo también, bueno, no culpo del todo a los hermanos que dicen, es que ustedes han afirmado, porque yo, por ejemplo, luego tengo ahí entres con Alfredo Mariscal, si estás, Alfredo, viéndonos, te queremos mucho, porque me dice, es que tú dijiste que va a venir en 2027, le digo, no, ojo, yo encuentro que en 2027 hay una alta carga simbólica por el Rosh Hashanah, la conferencia general, y se repite el mismo patrón que se repitió con José Smith en Doctrina y Convenios 45. Este, pero o 121.13, no recuerdo, cuando iba a llegar a la edad de 85 años. Pero con esto yo no quiero decir, que va a pasar tal o cual evento. ¿Por qué? Porque estos eventos muy simbólicos, en donde se une la fe judía, la fe cristiana, incluso a veces la fe musulmana también en acontecimientos que hacen convergencia, pues son un buen recordatorio de que todos somos hijos de Dios. Dice Alfredo: "Ya me exhibiste y lo digo en broma, más te vale, Alfredo". Entonces, el asunto es justamente a mí me apasiona encontrar estos eventos que tienen carga simbólica porque yo los vivo distinto. O sea, para mí el saber esa convergencia que había entre judíos, cristianos y miembros de la iglesia restaurada en la Pascua, como familia nos hizo verlo desde una perspectiva muy distinta, muy, eh, pues sí, lo vivimos más bonito. Pero de ahí que digamos, es que el día de la Pascua del año pasado va a venir Elías y se va a presentar no, o sea, no es el objetivo, pues, que solamente va por ahí. Y entonces, pues, mientras, Chava se fue a tomar su coquita, solamente comento esto, igual, lo aclaro, no interpreten que estamos dando una fecha, pero de que hay fechas que son muy simbólicas en los años que vienen, ahí están. Una es este mismo 2024, abril. Que tenemos, conferencia general, que tenemos, pues, ciertas señales. Otra fecha simbólica, claro que sí, viene en el 2027 que hablamos del Rosh Hashanah y hay un programa, véanlo. El 2029 de Shemitah o Jubileo, y el 2033, que es la carta del hermano Featherstone. Curiosamente, en ese mismo año, o el año siguiente, se vence el contrato de BYU. O sea, son cosas, son eventos que nos dicen, acuérdate, ¿no? La dedicación Que del templo de Salt Lake. también, por ahí la tenemos, ¿no? Y a veces, o sea, queremos, no sé, que venga un líder y nos diga, oigan, ¿saben qué? Hagan sus maletas y su mochila de emergencia porque mañana su ciudad va a ser destruida. Pues no, no va a pasar. Y de hecho que nos lo digan tampoco significa que sea la segunda venida. Yo ponía un ejemplo, imagínate, Chava, si tú fueras un miembro muy fiel de Acapulco y a principios de octubre un ángel se te apareciera y te dijera, haz tu mochila de emergencia porque todo será destruido este mes. Tú podrías decir: "Se va a acabar el mundo", pero no, la revelación fue verdad, Acapulco prácticamente fue destruido, pero no, eso no significó la segunda venida. Ajá. Entonces, así, o sea, estamos viviendo bajo señales que nos dan dirección, pero también no podemos quitar ese componente de fe, porque si Dios nos diera el mapa completo y resuelto, pues qué padre, peco hasta 2 días antes, ¿no? Y ahí me arrepiento.